Y de veras me hizo pensar cómo esta mujer llegó a ser una segunda opción. Y pensó lo que hoy en día piensan muchos. Dándole un hijo lo tengo más que seguro. Dándole 2, pues con mayor razón. Dándole 3, pues no, esta tuvo 4. Y su esposo siguió amando a otra. Una mujer en la Biblia, ¿eh? Interesante, ¿verdad? Interesante. Porque imagínese por qué es interesante. Le decía a mi esposa, voy a investigar más a ver de esto, porque los nombres en la Biblia siempre tienen un significado. Y me gustaría saber bien lo que significa el nombre de cada uno de sus hijos, para ver cómo estaba haciendo. Pero imagínese, la primera noche de bodas ahí, casada. Su esposo no sabía quién era ella. Piense por un momento, yo me lo he estado imaginando. Esta mujer está en la cama con él, tiene relaciones y quizás despierta temprano y está pensando cuál va a ser la reacción de él cuando se dé cuenta que no es la mujer que él esperaba. ¿Te imaginas? Porque su esposo esperaba otra mujer y ella es la que está ahí. Ya imagino que saben de quién se trata, ¿verdad? Pero es interesante. Para mí se me hace que al final ella llegó a este punto de yo amo a Dios, no importa lo que esté pasando. Porque ella en el último hijo también le da un nombre y ese sí yo sé lo que significa. Y eso es algo que me hace pensar. Los otros nombres eran un juego de palabras para hacerle sentir a él. Pero en el último, él le da un nombre más para honra de Dios. Y esto, le repito, muestra que llegó a un punto en que amaba más a Dios. Y hermanos, este Salmo 116, quiero que lo busquen ahí y vamos a dar lectura, hermanos, puestos de pie, por favor. Salmo 116. Oremos, hermanos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, meditar en ella y darnos cuenta, Señor, de grandes verdades que pueden mostrar realmente el amor que tenemos por ti. El salmista lo expresa cuando él dice, amo a Jehová. Y es una certeza para un cristiano poder decir lo mismo porque expresa lo que realmente siente por ese Dios que le ha salvado. Sabemos a través de la lectura que nosotros hemos quizás pasado en cosas semejantes a las que pasó el salmista, y en todas ellas el salmista expresa que realmente hará algunas cosas. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, comprenderla y aparte de eso vivirla poniéndola en práctica en nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si usted es observador, hermano, en este salmo, y toma en cuenta realmente cuántas veces se menciona el nombre Jehová. El nombre Jehová aquí uno lo puede ver muchísimas veces. Y uno tiene que reconocer, ¿verdad?, que cuando nos damos cuenta de por qué ese énfasis de mencionar tanto el nombre de Jehová, es porque Él lo merece. Él lo merece que se esté hablando de Él, de Él, de Él. Él merece que lo esté mencionando. ¿Por qué? Porque a nosotros como creyentes esto nos debe motivar también, nos debe alentar en nuestra vida cristiana para seguir mostrándole nuestro amor a Él. Hermanos,
mostrarle nuestro amor a Dios debe ser cada día una experiencia dulce en nuestra vida como cristianos. Eso debe ser. Pero ¿cómo le podemos mostrar nosotros nuestro amor al Señor? Denme ejemplos. ¿Cómo le pueden mostrar ustedes amor al Señor? Ahí está. ¿Qué más? Alabándole. Uno lo puede resumir. Obediencia, alabanza, servicio, adoración. Bueno, agradecimiento. Son ejemplos que nos muestran, hermanos, que nosotros tenemos que corresponder al amor de Dios. ¿Nos ama el Señor, hermanos? Y mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que vamos a ver en este salmo algunos aspectos, hermanos, que nos deben ser de bendición para nuestra vida. De los versículos 1 al 7, en primer lugar se ve el estímulo del creyente. Noten versículos 1 y 2 nuevamente. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Piense por un momento cómo el salmista expresa estas palabras. Uno podría pensar cuando él dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz. Hermanos, si uno piensa de una manera, estaba condicionando realmente para amarle. En otras palabras, si no le hubiera oído, no le iba a amar. Parece, ¿verdad? Que está condicionando, ¿verdad? ¿Por qué? Amo a Jehová, pues ha oído, dice. Pero hermanos, ¿cuántas veces usted y yo sabemos que nos oye, pero no nos contesta como nosotros queremos? Y malinterpretamos entonces que Él no nos oyó. Lo malinterpretamos. Pero aquí vemos una oración contestada. Y era lo que estimulaba al salmista a mostrar un amor renovado día tras día. Digo esto porque el domingo se celebra el día de ¿qué? Del amor y la amistad. Hermanos, pero por ahí dicen que el amor es ciego. ¿Cómo está eso? Cuando uno piensa en este estímulo del creyente aquí, hermanos, nosotros debemos amar a Dios, responda o no responda a nuestras oraciones. ¿Sí o no? Debemos amarle, fíjense bien. ¿Por qué? Porque también lo que le estamos pidiendo, el Señor lo está reteniendo. Fíjense bien, lo está reteniendo para que nosotros sigamos, continuemos orando por esa necesidad. ¿Por qué? Porque en su amor Él nos va a contestar en su tiempo con un sí o un no. O espera. Pero Él lo va a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque nos muestra, vean versículos 3 al 6 también ahí nos dice, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había, fíjense que está hablando en tiempo pasado, había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado. ¿Y qué dice? Y me salvó. ¿Se dieron cuenta del énfasis de Jehová, 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 hermanos? Y lo interesante, cómo Él muestra que podemos y quizás hemos pasado por una situación similar a la que pasó Él. Hemos estado postrados. Hemos clamado al Señor. Hemos estado en angustia. Hemos estado, como dice la mente aquí, en ligaduras que nos aprietan las situaciones que pasan. Sin embargo, hermanos, ¿qué podemos hacer? Cuando un alma está así, debe invocar al Señor. Invocarle, ¿por qué?
porque no le puede echar la culpa a Dios de lo que pasa. Todo lo que nos pasa, hermanos, tiene un propósito. Pero a veces nosotros, ¿qué? Lo malinterpretamos y le echamos la culpa a Dios de que nos pasa esto por culpa de Él. No, hermanos, no es así. ¿Por qué? Porque el salmista aquí da un testimonio personal, hermanos. Personal. ¿De qué? De su amor a Dios. Fíjense bien, usted puede ver en versículo 3 que él da testimonio, el salmista, de su condición. ¿Cuál era la condición según el versículo 3, hermanos? Ligaduras de muerte, las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Había yo hallado en tiempo pasado, ya no las estaba ¿qué? Pasando. ¿Por qué? Porque como leímos al final, el Señor les salvó. Le salvó. Esa era la condición en que él se encontraba, hermano. Fíjense bien también el versículo 4, que da testimonio no solamente de su condición, de su comunión. Dice, entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Ahora está hablando ahí de qué? De su comunión con Dios, porque él dice ahí mismo, invoqué. Hermanos, saben que muchas veces la persona, él dijo, había, en tiempo pasado, ya había pasado, ¿eh? Pero ¿qué pasa con los cristianos hoy en día? De que ya pasó todo el problema y en lugar de acercarse más a Dios invocando, ¿qué hacen? Se alejan, se apartan, cuando realmente deben buscar más la comunión, como él lo expresa aquí. ¿Por qué? Porque en versículo 6 dice, Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado, no dice estoy. Estaba yo postrado y ¿qué? Y me salvó. ¿Qué da testimonio? Confesión que está dando ahí de la situación en que estaba y de lo que el Señor había hecho. No era el testimonio de su condición, no era el testimonio también de su comunión, sino también de la confesión que hacía. Y eso lo lleva ¿a qué? A tener convicción. Versículos 7 y 8 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho ¿qué? Bien. Fíjense bien, porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Él estaba agradecido con Dios y decía con mucha convicción, tú lo has hecho. Tú lo has hecho. No porque yo sea bueno, no porque me porté bien, no porque obedecí, es por su gracia que el Señor lo hizo. Tú lo has hecho. Da testimonio de esa convicción, pero a la vez sabe que en el Señor encontró consolación. Encontró consolación. Y eso era, todo eso que pasó el salmista, era un estímulo para amar más a Dios. Por eso dijo, yo amo a Jehová. Yo amo a Jehová. Y uno puede darse cuenta, ¿verdad? Cómo muestra ese amor él. Ya después de que pasó eso, ¿cómo muestra su amor él? Segundo lugar, ¿qué vemos? La ejecución. Primero, el estímulo de él como creyente. Después, la ejecución de ese amor. Vean versículo 10, dice, creí. ¿Y qué dice después? Por tanto, hablé. Estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es que. ¿Se incluyó él ahí, hermanos? Sí, todo. Somos mentirosos, hermanos. Pues si la Biblia dice que sí, ¿verdad? Entonces no podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Pero fíjense bien cómo él muestra su amor y lo ejecuta ahí de una manera que es interesante, creyendo y hablando. Creyendo, porque él dice ahí, creí y por tanto, ¿qué? Hablé. Creí y por tanto, hablé. Hermanos, cuando uno piensa en esto, fíjense bien, nosotros podemos creer en lo que la palabra de Dios dice.
creer en lo que el Señor nos dice, pero no hablamos. ¿No es cierto? Podemos creer muchas verdades de la Biblia, no las hablamos, no las compartimos, ¿verdad? Y ese debe ser, en este caso, era un discurso de que él estaba ejecutando ese amor que tenía por Dios, creyendo más y hablando más. ¿De qué? De lo que el Señor había hecho. Hermanos, nunca digamos más de lo que creamos. Porque si usted dice, no, yo creo que el Señor viene, pero si después le agrega y va a venir en tal fecha, ya es decir más de lo que creemos. ¿No es cierto? Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque los problemas o la raíz de muchos problemas en nuestra vida y en la vida de otros es que nos apresuramos a hablar. ¿No es cierto? Nos apresuramos a hablar y después nos arrepentimos de lo que dijimos. Hermanos, en la ejecución de nuestro amor a Dios hay que hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay que hablar de la manera en que Dios ha actuado con nosotros. Hay que hablar de una manera en la cual Dios se ha honrado y glorificado, hermano, a través de nosotros. ¿Por qué? Porque solamente debemos hablar lo que el Señor ordena. Solamente lo que Él ordena. Noten la resolución de esa ejecución de su amor del salmista en el versículo 14. ¿Con qué palabras? Ahora pagaré, dice. Ahora pagaré mis votos a Jehová. Hermanos, si realmente había estado estimulando su vida para amar más a Dios, ahora estaba ejecutando ese amor, cumpliendo. Cumpliendo. Fíjense bien la manera en que dice él estas palabras. Ahora pagaré mis votos a Jehová. Las promesas que le había hecho. Hermanos, cuando pensamos en esto, dice, noten lo que dice él, ahora. Ya después de todo lo que pasó, ahora tengo que ejecutar todo eso. Pero con nosotros ya pasó todo después. Luego, al rato, en lugar de decir que, hermanos, ahora, fíjense bien, ¿por qué? Porque noten lo que dice en el versículo 17 también. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová, versículo 18, pagaré, ¿cuándo, hermanos? Ahora mis votos. Esta manera mostraba que estaba poniendo en práctica, ejecutando el amor que tenía por quién, por Dios. Hermanos, es interesante, pero cuando él dice pagaré mis votos, es como si dijera, ahora manifestaré mi amor a Dios. Es lo que estaba diciendo en otras palabras. ¿Por qué? Lo manifestaré obedeciendo lo que Él me dice. O sea, ejecutando el amor que tengo por Él. Esa es la manera en que el salmista estaba tomando esa resolución que repite ahí en esos versículos. Fíjense, no pierdan ahí, pero fíjense en Eclesiastés, hermanos. Capítulo 5. Es interesante aquí este versículo, versículos 4 y 5. 5, 4 y 5, hermanos, ahí. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Yo creo que aquí entramos todos, porque hemos prometido muchas cosas a Dios y muchas de esas no las hemos cumplido. No las hemos cumplido. Y hermanos, una de las cosas que nos deben hacer pensar es que la ejecución de nuestro amor debe ponerse en práctica por una simple razón. Usted y yo podemos decir, yo amo a Dios. ¿Verdad que podemos decirlo? Y fácilmente lo podemos repetir y repetir, no, yo amo al Señor. Pero muchas veces olvidamos que el Señor es omnisciente. En otras palabras, que se da cuenta de qué. De todo.
Las perfecciones de Dios, hermanos, trascienden el espacio y trascienden el tiempo y, sobre todo, a cualquier conocimiento humano. Así trasciende. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, hermanos, nosotros estamos hablando de aquella propiedad que Dios tiene, hermanos, y que lo lleva a conocer todo. Y Él sabe cuando nuestro amor es sincero y cuando no lo es. Porque Él no solamente ve lo externo, sino ve también lo interno de nosotros. Es fácil, ¿verdad?, que ver lo externo y lo visible de la creación, usted y yo lo vemos. Pero también el Señor ve lo interior de nosotros, hermanos, lo invisible para los demás, Él lo ve. Él se da cuenta, incluyendo desde luego nuestro corazón, si realmente es honesto con Dios cuando decimos que le amamos. Y esto es importante. Hermanos, usted recuerda la historia. ¿Qué ojo humano vio a Caín asesinar a Abel? Ningún ojo humano lo vio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque los únicos que podían haberlo visto eran sus padres y no se dieron cuenta. ¿Pero quién lo vio? Dios. Dios lo vio, fíjense bien. Y fue Dios testigo del crimen que cometió Caín. ¿Por qué? Él se dio cuenta. Una mujer llamada Sara, cuando Dios hablaba con Abraham, le dijo que iba a tener un hijo. Y esta mujer estaba en su tienda, Sara, y ella en su incredulidad se rió. Y luego Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se rió ella? Porque Dios se dio ¿qué? Cuenta. Fue testigo de esa incredulidad. ¿Por qué? Porque el Señor le oyó. Un hombre que durante una guerra saquearon todo y él robó un lingote de oro y lo fue a esconder debajo de la tierra. Y nadie lo vio. Pero empezaron ahí las investigaciones y cuando le llega su turno a él descubre lo que Dios le dijo al líder en esa ocasión, a Josué. Hay un hombre, dice, que hizo eso. Él aparentemente lo hizo a escondidas de todos, pero Dios en su omnisciencia se dio cuenta de qué, de todo. Hermanos, descubrieron y las consecuencias fueron terribles. ¿Por qué? Porque uno puede darse cuenta, hermano, cómo Dios lo sabe todo. Su conocimiento de Dios sobre nosotros es perfecto, hermano. Nunca se equivoca ni nunca pasa por alto nada. Recuerden que el salmista dijo también, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Hermanos, ¿conoce Dios si le estamos amando realmente? ¿Sí? ¿Sabe Dios si estamos siendo sinceros realmente con Él, hermanos? La ejecución de nuestro amor debe ponerse en práctica. ¿Por qué, hermanos? Por una razón, regresando al Salmo 116, encontramos una razón que es importante para nosotros. Fíjense bien. Vean lo que dice ahí en el Salmo 116, en el versículo 15. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hermanos, Dios nos ama y debemos amar a Dios. Dios quiere que ejecutemos ese amor que tenemos poniéndolo en práctica. Y aunque no lo ponemos en práctica muchas veces, Dios todavía nos sigue estimando. Aun cuando lleguemos hasta la misma muerte. ¿Por qué? Porque claramente dice ahí lo importantes que usted y yo somos para el Señor. Fíjense bien, lo importantes que usted y yo somos para el Señor, aun cuando muramos.
Claramente ahí dice que estima aún nuestra muerte. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos levantado quizás de los bordes del sepulcro? Ya estamos para caer, pero ¿qué? El Señor nos puede levantar. Dios nos puede levantar de los mismos bordes del sepulcro como Dios nos va a levantar un día si llegamos a morir. También Dios lo va a hacer. Aquí el sentido del versículo enseña, hermanos, que cada lecho de muerte de un santo está bajo el cuidado de la estimación que Dios tiene de ellos. La estimación. ¿Recuerdan el domingo pasado que vimos algo también de esa palabra? Que somos de gran estima. ¿Se acuerdan el domingo? No se acuerdan. No, ya pasaron varios días. Pero hermanos, ahí en el estudio del domingo vimos que delante de los ojos de Dios somos de gran estima. Y aquí nos habla algo semejante. ¿Por qué? Porque Dios está poniendo aquí el toque final si llega la muerte. Ese toque final de que estaremos ¿con quién? Con Él, porque nuestra muerte es estimada ante Él. Fíjense bien, hay una cosa importante, hermano. Cuando uno piensa en que nadie quiere morir, ¿no es cierto? ¿O a poco usted quiere morir ya? No, hombre, todavía no. Nos cuidamos para no morir, porque no queremos morir. Sin embargo, hermano, uno tiene que reconocer que la muerte va a llegar en cualquier momento. Fíjense un versículo en el libro de Números, hermano. Números, capítulo 23. Y vean lo que dice el versículo 10, hermanos. Es un versículo muy interesante este, hermanos. Noten que dice ahí, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. ¿Saben quién está hablando ahí, hermanos? Aquel famoso Balaam. Aquel famoso Balaam. Y hermanos, ¿quién puede contar el polvo de uno que se muere? ¿Quién? El ejemplo que pone ahí, ¿quién puede contar aquella cuarta parte de Israel que ha muerto? ¿Quién? ¿Solamente quién, hermanos? Dios. Solamente Dios. Y este hombre, después de todas sus experiencias ahí que había pasado, llega a esta necesidad de reconocer que él no tenía el poder que él le habían dado muchos. Porque mucha gente creía que él tenía poder y le dijeron, te pagamos si maldices a Israel. Creían que Balaam tenía ¿qué? Poder. Hermanos, el poder es de Dios solamente. Y él lo reconoce ahí claramente. Fíjense bien, versículo 8, lo que Balaam dice ahí mismo en número 23. Dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Dice, yo no tengo ningún qué. ¿Por qué dice? Y eso vino después de que Dios le dio un jalón de orejas fuerte. Y sin embargo, él reconoce que no tenía el poder. Hermanos, nuestro amor a Dios debe ser cada día una evidencia. ¿Por qué? Porque ante sus ojos nosotros somos valiosos. Y aún en nuestra muerte, Él la estima. Porque Él estima la muerte de sus santos. Hermanos, Él en su gracia, en su misericordia, ha llegado a este punto. O sea, que nuestra muerte es querida, es apreciada y es valorada por Él. Aquí alguien se muere en este mundo, bueno que ya se murió este, ¿verdad? A veces el ser humano piensa, no hombre, fue lo mejor que pudo pasarle por el bien de la familia. Hermanos, pero ante los ojos de Dios la muerte es valorada.
apreciada, estimada, como dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Dios es muy querida la muerte de sus santos, hermanos. Hermanos, eso nos debe hacer pensar, ¿qué tanto apreciamos? ¿Qué tanto valoramos? ¿Qué tanto estimamos nuestro amor por Él? ¿Qué tanto? Ahora, vean lo que dice ahí en Hebreos, un versículo muy conocido también de ustedes. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si por ahí usted y yo pues nos agachamos para que no nos vean lo que estamos haciendo, ¿quién se da cuenta? Dios. Si por ahí usted y yo nos vamos por un camino que no queremos que nos vean y volteamos cada rato a ver si no hay alguien, Dios se da cuenta. ¿Por qué? Porque no hay cosa creada, dice. Y fíjense la importancia de ese texto cuando dice, todas las cosas están desnudas. Cuando una persona está desnuda, ¿qué le cubre? Nada. Así que no importa cómo usted y yo nos corremos para cometer algún pecado, delante de Dios, ¿qué? Lo ve todo. Lo ve todo. Hermanos, por eso es importante entender cómo el Señor nos muestra su estimación aún en nuestra misma muerte. Y termina el Salmo 116, y con eso terminamos, hermanos, de esta manera. Fíjense bien cómo termina el Salmo aquí. Vean ahí en este versículo 18, hermanos. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. ¿Qué iba a hacer ahí en la casa? Según versículo 18. Ahí está lo que iba a hacer. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Lo que prometí, que la congregación sea ¿qué? Testigo. Hermanos, piense por un momento. Cuando el salmista dice, yo amo a Dios, ese amor que él estaba correspondiendo fue debido al gran amor que Cristo ha mostrado por nosotros. Cristo mostró su gran amor por nosotros, porque a su tiempo murió por los pecadores. La pregunta es, ¿el amor de Dios nos ha hecho pasar momentos inolvidables? ¿Sí? Nos ha hecho pasar momentos inolvidables. El amor de Dios nos ha mostrado cosas inexplicables, hermanos. Sí, porque a veces no entendemos mucho, pero el amor de Dios está allí, manifestándose. Pero también el amor de Dios nos ha hecho conocer a personas incomparables. ¿O no es cierto? Porque usted y yo hemos conocido personas que son de la misma familia, pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿No es cierto? Son incomparables. Así que no solamente son momentos inolvidables, no solamente son cosas inexplicables, sino que hay personas también que incomparables. ¿Por qué, hermanos? La diferencia está entre el cristiano y el incrédulo. Ahí. Y esto es algo que tenemos que valorar nosotros. Ser esclavo de Jesucristo, hermanos, es la mejor cosa en que apreciamos la libertad que Él nos ha dado. La libertad que nos ha dado. ¿Por qué? Porque realmente delante de Jehová hay que pagar nuestros votos, nuestras promesas. Y Dios sabe si lo hacemos con un amor honesto, con un amor sincero o con un amor fingido. Hermanos, voy a dar, miren, aquí estoy. Esa es otra cosa también ya, ¿verdad? Que no muestra realmente ¿qué? El amor.
Amo a Jehová, dijo el salmista. Y la pregunta es, ¿la amamos nosotros? ¿Ejecutamos ese amor? ¿Lo ponemos en práctica? Y más cuando sabemos que Dios estima en su gran amor nuestra muerte. La estima. Y eso nos hace pensar en qué tanto valoramos, apreciamos el amor que le damos a Dios. Hermanos, cuando uno reconoce estas cosas, ¿qué tiene uno que hacer? Rendirle mejor a Dios nuestra vida y dejar que Él obre en nosotros de una manera en la cual nosotros podamos corresponder con amor al amor que Él nos ha dado. Es la mejor cosa que uno. Amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Hermanos, pero a veces hemos amado más a nuestros hijos que a Dios. ¿Sí? Cuando Dios merece el primer amor. Ojalá, hermanos, le demos a Dios ese amor. Oremos. Padre, tú sigues siendo un Dios amoroso con tu pueblo. Un Dios amoroso, Señor, que manifiesta ese amor en diferentes maneras. Gracias por la manera en que el salmista lo expresa, porque nos motiva y es un estímulo, Señor, para nosotros el seguir esos pasos para mostrarte nuestro amor, Señor. Gracias porque tú nos has librado de muchas angustias, de muchos dolores, de muchas situaciones difíciles. Señor, eso debería llevarnos a amarte más y más y más. Siempre pensando, Señor, como dijo el himno que cantamos, si Dios cuida de las aves, sin duda también está cuidando de nosotros. Gracias, Padre, porque en tu gran amor manifiestas tu protección sobre nosotros. Manifiestas tu ayuda. Manifiestas, Señor, la grandeza de ese amor. Y queremos, Padre, reconocer que muchas veces nosotros no correspondemos al amor que tú nos tienes. Perdónanos, Señor. Haznos sensibles a ese amor. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu. Y haznos sensibles, Señor, a la voz de tu palabra, la cual nos exhorta, Señor, nos edifica, pero también, Señor, nos enseña. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos aquí en esta noche. Gracias por su presencia. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias por la misericordia que nos muestras cada día. Señor, nos ponemos en tus manos, confiando en ti, recordando, Padre, que tú sigues siendo un Dios todopoderoso, aún en medio de cualquier circunstancia. Gracias por todo. Te rogamos todo esto en el bendito nombre de Jesús, en quien te damos las gracias. Amén.